¿Hay alguno que tenga 150 vacas? Bueno, sí. No. ¿Sabés qué? Tenés 150 vacas, después Así, en la claro. temporada vas a tener 130 terneros Claro. con buen servicio y la mar en coche y sacás plata para todo el año. ¿Entendés? Pensá que 130 Es el terneros manejo, son digamos, 1 millón y pico de pesos. deseable. ¿Está? 1 millón de pesos. Esto es lo que digo yo. Por eso digo que es totalmente distinto el problema. De 150 vacas a 30, que es por ahí la mayoría. Y por eso digo, ¿hay alguno que tiene 150 vacas? Claro, y ahí hay otra cuestión que, por ejemplo, un ternero a qué sé yo, 43 pesos el kilo y un novillo a 30 pesos, ¿A dónde está 43 pesos el kilo de ternero? a veces se da, porque No. lo que pasa es que Susana quiere comprar. Nosotros compramos a 36. En el devenir del trabajo que se estuvo haciendo con los productores, una de las demandas importantes que hubo era trabajar el tema de la comercialización, que es uno de los temas que preocupan seriamente a todos los productores. Los mayoristas, en general, compran negro, pagan poco, y la mayor parte de los productores se compiten entre sí y bajan los precios en función de que tienen toda la misma mercadería en el mismo momento. Que a través de este proyecto que generamos entre todas las cooperativas de manera asociativa, pudimos lograr producir parte del alimento para nuestros animales, que es clave. Y que por otro lado, la única manera de poder lograr lo que hemos logrado es asociativamente. Eso está. Uno de los grandes desafíos que tenemos es sí ver la manera de la comercialización formal, que hasta ahora, como no la única posibilidad de tener una comercialización formal es vendiéndole a Fridevi, hoy, en la actualidad, lo cual nos lleva a la destrucción total del productor familiar porcino. En esa reunión lo que definimos fue que queríamos hacer compras colectivas, más allá de si nos convertíamos o no en una cooperativa, digamos que sean cosas como paralelas. Y otra de las cosas que definimos era que la orientación que iba a tener la cooperativa de consumo era productos orgánicos o agroecológicos o que estén en camino a eso, digamos, ¿no? Un poco la intención era esa, todas las que estábamos ahí estábamos como haciendo ese camino de modificar algunas cuestiones en la alimentación. Entonces también lo que estuvo bueno es como ir conociendo, digo, esto que pensamos que a veces le estamos empezando a poner palabras ahora, ¿no? Porque no sabíamos bien lo que estábamos haciendo, que creo que tiene que ver con el consumo desde un lugar consciente, pensante y decir, bueno, ¿dónde pongo yo mi plata? ¿Qué es lo que quiero hacer, no? No somos como muñequitos que vamos a un supermercado y compramos. También podemos pensar y decidir qué es lo que queremos hacer con nuestras compras. Y a su vez también sumarle toda la cantidad de cosas que se producen acá en el IDEBI y en toda la zona de chacras que no las podemos consumir por falta de legislación. En eso me parece lo importante, porque la organización de los consumidores y las consumidoras también pueden poner presión, ¿no?, a que se generen políticas municipales que justamente permitan o hagan más sencillo la habilitación a productores y productoras locales de miel, de huevos, ¿no?, de cosas que estamos hablando también acá en el corte, que por ahí nos interesaría comprar y no sentir que estamos haciendo chanchos, y no sentir que estamos haciendo algo ilegal, y le queremos comprar a las productoras y a los productores locales y no comprar los que se producen masivamente. Y decidimos conscientemente dedicar ese tiempo, porque sentimos que estamos apostando a la construcción de una otra economía,
si no nos hacemos cargo de eso, es muy difícil organizar el consumo. Sí, no, y creo que, digamos, además de esto, el sentir que hay gente que está interesada en sus productos va a ir generando cambios. Sí. Bueno, chicas, la verdad que mil gracias por haber digamos, sumado un poco la experiencia esta, su voz y bueno, contar un poquito lo que vienen arrancando. Les vamos a proponer que se queden, nos vamos a ir a un temita musical y seguimos charlando. Nos vamos a ir entonces ahora seguimos con los cuerpos, nos vamos con Enredadera. Genial, qué calor, por Dios. Buenísimo. Bueno, niñas. Muchas gracias. ¿Qué es, Leo? Y acá dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Pregunta Iris. Poner en tensión la realidad de la economía social con un foco, ¿no? Bueno, circuitos cortos de comercialización, estrategia. Y pasa que me interesaría direccionar un poquito hacia, digamos, hacia ese lugar, como que, digamos, no es una cuestión de rentabilidad, porque eso va a salir, y ya ha salido. Dicen, por ejemplo, no, el problema nuestro es de rentabilidad. Y yo les digo, mira, en realidad el precio es una convención que la determina una puja de poder. O sea, vos no, digamos, un precio a vos no te dice nada en realidad. Cuando leí lo de Freire, creo que a todos nos resonó por lo que hemos ido transitando en lo que va hasta ahora del proyecto. Entonces ahí también está, digamos, la pertinencia de este estudio en poder identificar esos elementos que nos hacen a nosotros construir circuitos de comercialización apropiados para estos sistemas de producción, ¿no? No pueden seguir estando en un circuito de comercialización bajo una lógica económica que no comparten, que no los identifica y que no es parte de su forma de pensar incluso el mundo o su mundo, ¿no? Y que tienen derechos sobre esa forma o esa elección de vida. Es decir, qué mejor que vos consumir productos, muchísimos productos que se pueden hacer, no solo los que analizamos nosotros, porque el potencial es impresionante de acá, de la región del IDEBI. Los productos que consumís en tu región, digo, dónde los están haciendo, poder ver quiénes son esas personas que te están haciendo tu alimento, conseguir mejores precios, que no quiere decir precios baratos, quiere decir precios justos, achicar, acortar esa cadena de comercialización que está impuesta, para que justamente a los ciudadanos les rinda mejor el salario, puedan comprar mejores alimentos o los mismos, imaginemos. No creo que sean peores, y en tal caso ahí habría que hacer algo. No creo que sean peores, pero digo, en tal caso, si sucede, bueno, habría que hacer, y creo que las universidades ahí tienen una gran oportunidad a través de la agroecología, etcétera, ¿no? Decir, bueno, quieren calidad, acá certificamos. Para mercado interno, no para, viste, insertarse en el mercado ruso, no, digamos, no interno, o sea, lo hacemos nosotros, lo comés vos. Pero bueno, intentemos argumentar y creo que lo vamos a lograr y que esto va en camino de decir, bueno, esto puede posibilitar condiciones favorables, ¿no es cierto? No solamente para los pequeños productores, para quienes consumen y en tal caso, si lo pensamos como un sistema, para la región. No solamente en este proyecto, digo, en los siguientes proyectos y en nuestros trabajos, porque van en esa línea, en argumentar a favor de las mejores condiciones de vida de la gente, digamos, no de algunas empresas, o de una o dos, de las personas. Partir de esa discusión, ¿no? Después sobre la concepción del término desarrollo, bueno, podemos meter miles de objeciones y de argumentaciones, pero digo, partamos de una que es condiciones económicas medianamente razonables para que se genere, ¿no?
para que se genere un acercamiento a ese buen vivir. Desde ese lado, si querés, para digamos, retomar alguno de esos autores como Amartya Sen o, bueno, Klicksberg también argumenta sobre esa línea, ¿no? Del buen vivir, digo, bueno, estaríamos más cerca. Observatorio de Prevención, Inspección y Control. Los nuevos inspectores están capacitados para elaborar multas. ¿Y cómo aprendiste a ser productor? ¿Cómo se aprende a ser productor? Y eso, qué sé yo, en la mesa, desde niño. Los chicos, el que nace en el campo, juega a ser grande, juega a ser un tractorista, qué sé yo, a un ganadero. Es la autosuficiencia, o sea, el vivir tranquilo y qué sé yo, llegar a viejo y decir, bueno, voy a vivir de lo que hice. ¿Y qué va marcando las producciones que vas haciendo, las que vas cambiando? ¿Qué es lo que a vos te motiva a cambiar de una producción a otra? Generalmente porque la que estás haciendo antes se cae por algún motivo. Deja de ser negocio, hacer. Un poco lo que complica al productor chico de baja escala que no, por ahí si no tiene aceitada la comercialización en un momento, si hay escasez, vendés, y si no, si hay cierta abundancia, mal vendés o directamente no vendés. ¿Qué cambios serían necesarios? Y el cambio creo que va a que el productor llegue al consumidor de manera directa. Creo que pasa por ahí. Entonces, es más, creo que ahí va a ser como más estable la actividad, más allá de los altibajos de precio y eso, como que sí. Y eso ahí nivelaría un poco el ingreso, se me ocurre. Después cuando lleguemos a eso seguramente vamos a tener otros problemas a solucionar, pero bueno. Y es un poco como el almacenero. Si el almacenero le vende al que vive la vuelta y no le puede vender una porquería al vecino. Sí, sí. Hoy vas al banco y tenés que ir al cajero y no sé, entregás la plata ahí, no sabés si... Después tenés que ir a una computadora, que ni idea, y está todo muy deshumanizado en eso. El supermercado lo mismo. Y bueno, esto como que sería algo más de relación más humana. Y cuando de chico se sueña ser productor, ¿cuál es el sueño? Y qué sé yo, la producción, el hecho de ver que nacieron los lechones, nació un ternero, qué sé yo, por ahí qué sé yo, la cosecha es el final, por ahí cómo se va desarrollando el cultivo, a ver si lo sembraste bien, en condiciones adecuadas, cómo nació. Quizás siempre lo que lleva la esperanza es lo que más se disfruta. Después ya cuando lo vendiste, lo cosechaste, llegaste. Bueno, no. Quizás sí, eso es lo que más se disfruta.
una producción que está generando dinero, está generando un valor, bueno, revalorizarla en circuitos cortos, en consumo regional, puede posibilitar esto, ¿no? Que gocen los pequeños productores de un mayor bienestar y no estar relegados siempre a esta forma, digamos, de supervivencia o estar siempre en esos márgenes que vos decís, digamos, sino todo lo contrario, porque el valor existe en esas producciones. Estamos hablando en este caso de alimentos, podrían ser otros. En los supermercados se cotiza muy bien, o sea, bueno, hay una brecha importante entre el precio pagado al productor y entre los precios en góndola de los supermercados. Entonces, digamos, ese escenario es el que nosotros analizamos. Y bueno, el dinero está, se reparte pésimamente. Hay algunos agentes, como estas empresas, que condicionan a otros muchos agentes, como los productores primarios. Pero hay otras posibilidades, digamos, y tranquilamente nosotros vemos experiencias de producciones de buenos productos, que la gente los consume sin ningún problema, y que no están atados a esa lógica, ¿no es cierto? Esa lógica de reproducción de poder o de estamentos de poder, sino bajo otras lógicas. Obviamente en esto hay que tener en cuenta cómo el escenario o el ambiente en donde se desenvuelven les es hostil. Esto hablado no solamente en el plano de competencia contra estas empresas, sino también desde las instituciones, digamos. Tener que enfrentar o tener que torcer esas voluntades desde las instituciones para que comprendan este fenómeno, ¿no? A ver, el IDEBI, el INTA, Agricultura Familiar, intervienen en un proyecto que fue el proyecto más grande que tuvimos entre las dos organizaciones, que fue el proyecto de las 240 hectáreas. O sea, la intervención fue buenísima porque nos permitió crear un proyecto y después cambio de funcionarios, ponen funcionarios que no les interesa nada y te boicotean eso, y eso genera dentro de la organización un montón de contras de la participación de los productores y todas estas cuestiones, porque mucho trabajo, si no tenés un logro, se provoca desgaste, provoca un montón de cuestiones. En el ciclo productivo nuestro, el cuello de botella, que es la producción de cerdo, es la falta de posibilidades de faenas reguladas. Bien. Vemos un desinterés y una irresponsabilidad de parte del Estado en todo sentido, empezando por el Estado municipal, que hace la vista gorda diariamente en la comercialización de nuestros productos. Por eso es que decimos que es una responsabilidad total. O se ignora, digamos, Somos una nosotros respuesta. los que pedimos Claro. la regulación. Sí, o sea, regularícense, hasta que no se regularizan no les damos bola, pero a la par tampoco habilitan que se regularicen. Aparte de no darte bola, de inspeccionarte y de obstaculizarte la comercialización. Lo que piden es que regularicen la comercialización, Claro. los productores. Sí. Por eso, pero digo, como, o sea, te traban esa regularización también y a la par no te dan bola porque no está regular. O sea, medio... Te demoran la solución, como Exacto. está pasando ahora. Está en ejecución la obra del matadero hace 3-4 años, ya que estamos con esto. Como cosas positivas, de alguna manera instituciones como el INTA, que en su momento lo que se planteó en la reunión pasada fue con el maíz, con el cortapicado de maíz, se obtuvo buen asesoramiento por parte del INTA. Básicamente eso, no encontramos muchos puntos positivos, salvo estos dos que nombré. Algún crédito del IDEBI que mencionamos también que hay, sí, también como alguna cuestión positiva de resaltar, pero... Perdón. Sí. Positiva la intención, pero nunca tienen un final. Bueno. Pero o sea, mucho, te fomentan que te compres claro, el mate. porque es mucho, y te dan el termo y el agua, pero mucho nunca lo tenés yerba. Claro, es mucho esto de lo que planteaban con la cuestión de muy del Estado, eso de por ahí plantear un programa y que después no haya seguimiento, Claro. es decir, como una política mal implementada, por decirlo de alguna manera. Lo que ocurre, creo yo, o por lo menos lo he visto, por ahí me confundo en la apreciación, pero es que el Estado, cuando te da un crédito, se olvida que es el Estado y empieza a ser una financiera más. Entonces se olvida del objetivo del crédito. Si te cayó el granizo, se te prendió fuego el maíz, no les interesa. Y hay una constante en que a lo que se produce acá
se le pone un palo en las ruedas. No sé, la federal estaba pidiéndole la guía a lo que llevaban 4 bolsas de zapallo y 2 bolsas de cebolla, que si tienen que pagar el gasoil para sacar la guía, quedan debiendo cuando la vende. Tiene que ver con otras cuestiones. Porque hay una eso. persecución. Sí. Porque yo vi en la feria del Bolsón un cartel que dice escabeche de jabalí. Y yo le pregunté, ¿y quién lo hace? No, lo hago yo en mi casa. Y acá anda a poner un cartel de eso, te llevan presa con la cocina y todo. Sí. Porque esta no se le cayó la hoja. ¿Y qué quería yo? Enseguida, esto debe tener como 11 años. Es que enseguida cubriera el gallinero este, pero tardó un montón.
Un montonazo tardó. ¿Qué significa el nombre de la chacra? Madre Tierra. ¿En qué mapu? Ah, mira. ¿Se lo pusieron ustedes? Sí, mi marido. Porque como a él le gusta mucho toda la historia de los pueblos, le gustaba de los pueblos originarios, de que ha sufrido con todo el despojo de esa gente como loco. Y cuando tuvimos esta posibilidad de tener esta tierra, él dijo, se podría llamar Pachamama. Pero yo dije, me parece que Pachamama es del norte. Busquemos la de acá, ¿cuál es? Y bueno, es esta. Ñuque, madre y tierra, y Mapu tierra. A ver, te baja la abuela si te da miedo. Espera un poquito. Claro. Esto es lo que le da el movimiento. Y estos clavos es lo que van abriendo la lana. Cuando ya fuimos más grandes en el campo, a cada uno le tocaba hacerse su almohada. ¿Dale? A la noche vuelven a dormir, ¿no, Peti? Sí, ya en un ratito. Donde baja el sol. ¿Y las dejás cerrado o...? Sí, sí. Ahora les voy abriendo para que escarben, coman bichitos, para que compensen la dieta, como dicen los veterinarios. Con Tuti podemos aumentar la carga animal. Claro. O sea, qué bueno que tenés manga y cepo. Pero ¿sabes la que hemos sufrido sin manga y sin cepo? Es que es muy raro que se iba una vaca con la tabla en el cuello y la otra por detrás. ¿No te vas a caer al agua, chiquita? Y eso es lo que yo digo, si vos te pensás en lo que cuesta producir y en lo que cuesta vender y después hacer un prorrateo de lo que ganás mensualmente, no creo que ganes lo que un tipo que alquila un departamento. Claro. Pero yo vivo acá. Sí, decidida a ponerle el pecho al trabajo, de hacerle frente a lo que pudiera. Y empezamos nuestro transitar en el IDEBI alquilando una parcelita, que nunca pudimos pagar el alquiler. O sea, traíamos una reserva de dinero. Cuando se terminó esa reserva no habíamos podido generar nada. Y entonces se pone a la venta esa parcela. El dueño de la parcela nos dice, bueno, les pago X y se van, porque ustedes no me sirven como inquilinos. Y nosotros dijimos que íbamos a buscar otro lugar y que íbamos a dejar libre la parcela porque nosotros tampoco habíamos cumplido. Y entonces fuimos a vivir a una parcela que nos prestaron, que vivimos durante 6 años, 6 o 7, ahora no lo tengo muy presente. Y ahí empezamos a conocer el sistema del IDEBI, a conocer la gente, a aprender a trabajar acá. Y eso que siempre vivimos en el campo. Lo único que sí podíamos hacer sabiendo era partear una vaca y juntar los huevos, porque lo demás es todo diferente. Y cuando venimos a intentar ser productores, si bien antes también estábamos produciendo, como te dije, no para nosotros y demás, y vemos tantas cosas difíciles y tantas... Yo decía, se va a solucionar esto, porque acá hay muchos pequeños, y por eso vine yo, no solo porque soy peticita, porque en otros lugares productivos, una familia con 300 hectáreas no puede vivir, ya es un pescadito y el pez grande se lo come. Y acá recién está empezando esa situación.
En aquel momento que yo vine, si bien era difícil, se podía. Había que vencer muchas cosas y hacerse conocer y hacerse querer y generar confianza en la gente que vino a ofrecerte sembrar, que yo te voy a traer la semilla y te voy a traer el abono y cuando recojamos la cosecha saldamos la cuenta, el vecino que te prestó el tractor, no sé, todas esas cosas se daban acá que ya no se daban en mi zona. Y por eso hemos subsistido hasta hoy. Hoy ya también la situación es muy difícil acá. Que si no producís el zapallo de tal medida no lo vas a poder vender, porque ya hay quien lo produce en la cajita. Y es difícil. ¿Y de dónde sacás, Peti, la fuerza para todos los años, sabiendo que el año anterior la peleaste igual que el anterior y el anterior y el anterior, para seguir peleándola? Pero se ven logros, hay que verlos, se ven logros. Y también depende de tus aspiraciones. Si son, quiero la pista de aterrizaje porque el helicóptero me viene a buscar, no va a llegar eso, porque no es real, porque hay muchas cosas irreales y eso también hace desgraciada a la gente. Siempre digo que nosotros, y vuelvo a decir nosotros, pero en realidad yo tengo que hablar en primera persona. Yo soy raza campo. Yo soy capaz de estar acá sin la tele, sin internet, sin luz, sin gas, y no me va a estresar, ni me va a poner mal, porque siempre lo hice, siempre viví en el campo, me calefaccioné con leña, y si yo salgo al patio y siento ese olorcito de las chimeneas, siento que estoy en mi lugar. Lo que surgía en los talleres, ¿no? Como que, bueno, si había originalmente el video y suponía ser para productores de tanta cantidad de hectáreas, para proveer a todo el valle inferior. Hoy, digamos, los pequeños son pocos y los que pueden vivir de su producción ahí son pocos y, de hecho, hay cartelizaciones de tierras, digamos. Entonces, bueno. O sea, falta el eslabón de estas personas, que es el productor, porque vos ves por un lado, sabés que se producen algunos alimentos, no sabés para dónde van, por otro lado tenés el dueño de la tierra, que son familias ricas de Viedma, o los que se hicieron ricos teniendo tierras ahí, pero que no sabés cómo eso tiene que ver con el alimento que llega a Viedma. Por eso yo digo que, o sea, bueno, será el video hasta donde habremos llegado, o será un stand donde estén los productores de las cooperativas, será las cooperativas de productores de Videvi. O sea, pero pensar qué vamos a llevar ahí, y además para no superponernos con otros, porque tenemos varios hay espacios. varios espacios planteados. Videvi puso, digamos, de todas las 7 etapas que iba a abarcar el proyecto, se pusieron 3 etapas y se culminaron 3 etapas. Esas 3 etapas aproximadamente estamos hablando de 18.000 hectáreas, ¿sí? Bajo riego. Y después de los últimos años, de los 90 hasta ahora, se han ido incorporando más hectáreas
al sistema de riego en manos de privados, ¿no? de emprendimientos privados, y con una diferencia totalmente sustancial al espíritu de lo que era el IDEBI, ¿no es cierto? O sea, de que es la resolución de la tierra en cuanto a lo que son las parcelas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se ha ido incorporando después de los 90 son grandes extensiones de tierra que están en manos de empresas privadas. Estamos hablando de ya de chacras que están por arriba de las 500, 600, 700 hectáreas, digamos, ¿no? Donde se ha ido incorporando. Hoy estamos hablando más o menos de 24.000 hectáreas bajo riego, digamos, ¿no? Que son las que están. Seguimos. Bueno. Perdón, y un dato para sumar, que lo dijo un poco Darío, esto para decir, en el caso de los horticultores, digamos, que prácticamente producen las hortalizas y verduras, hay aproximadamente un 90% de los productores no son propietarios de la tierra, ¿no? Que eso son arrendatarios de la tierra, o sea, alquilan, ¿no? Eso es un poquito para ver. En el caso de la cooperativa, todo. Digamos, porque dentro de la cooperativa hoy somos 27. Por ahí algunos son mujeres de los mismos asociados, pero son alrededor de 12, 13 familias que arriendan. Y por ahí los arrendamientos hoy están entre 5.000 y 9.000 pesos, dependiendo del cultivo que vaya a hacer. Si es cebolla, es mucho más caro, va arriba de los 10.000, pero después en líneas generales anda ahí, digamos, entre 5.000 y 9.000 pesos. Y por ahí el otro problema que nos encontramos es, digamos, que la renovación de los contratos son muy cortos. Son 2 años, 1 año, y la variación de precios es enorme, digamos. En ese sentido, por ahí también no nos permite planificar, o sea, una producción. Nosotros hoy estamos empezando a pensar en producir agroecológico, pero para producir agroecológico, digamos, por ahí tenemos que empezar a hacer algún tipo de estructura y demás, y por ahí no nos permite, digamos, eso, esa planificación. Bien, la cooperativa Corfur nace la necesidad de poder vender de manera legal la producción de cerdo. En ese momento producíamos lechones, la mayoría de los productores, algunos hacían capones, pero la mayoría lechones. Y acá en Viedma tenemos el inconveniente que actualmente no tenemos, de poder pasar el productor con una docena de huevos, un lechón, un cordero, se hace, o sea, uno pasa a ser un delincuente si lo pescan en la caminera y pierde lo producido. Las autoridades viendo esto y nosotros con nuestros reclamos permanentes empezaron con la idea hace 4 años atrás de instalar una sala de faena social en San Javier, que no era una necesidad nuestra de 4 años de antigüedad, sino que era un drama histórico que tenía la colonia. Porque creemos que ese matadero es la solución para nuestra producción, es el lazo entre la producción y la comercialización, que es un matadero social, que nuestro espíritu eterno siempre fue llegar con un producto de calidad a buen precio al consumidor de Viedma, inicialmente. Y bueno, y nosotros siempre desde afuera, o sea que nunca nos dieron participación en la toma de decisión de nada dentro del matadero, pero bueno, siendo los futuros usuarios. ¿Por qué siempre desde afuera? ¿Por qué nunca les dieron participación? ¿Pidieron esa participación? Permanentemente. Si me preguntás, yo no sé, me lo pregunto todos los días, ¿por qué no nos dan participación? ¿Será una concepción que tienen los funcionarios con respecto a los productores, que no somos capaces de gestionar o administrar un órgano de ese tipo? No sé, sinceramente no lo sé. No pretendemos, dentro de los asociados a la cooperativa, en su gran mayoría, ser empresarios productivos. Simplemente pretendemos vivir de lo que producimos, darle un digno pasar a nuestra familia
y nada más. Pero bueno. Si bien había algunas ideas relacionadas, no, es oferta y demanda, ¿viste? Precios, cantidades. Los precios determinan las cantidades. A nivel académico eso está en duda, digamos, hace por lo menos 60 años, desde Rafa a la fecha. Eso está en duda, digamos. Entonces, bueno. Pero sin embargo me parece que sí se tomó dimensión de cómo un agente, en este caso imaginemos Fridevi, primero coloniza la compra, digamos, es como el único demandante de toda la producción, la orienta, le dice cómo se hace, cómo hacerla, qué sé yo, y una vez que controla eso, que tiene ese poder de compra y esa simetría con quien les vende, generando una relación de dependencia, ¿no? Es decir, si a mí esta empresa, si soy productor y esta empresa no me compra más fondo, bueno, a partir de ahí empieza a pelear el precio. Y a veces uno llega a pensar que es que tienen la excusa para no hacer nada. Porque más o menos había una idea de cómo hacer el tratamiento de efluentes. Lo agarran los técnicos del IDEBI. Lo cuestionan. Lo cuestionan porque en vez de 5 litros van a ser 50 litros, entonces en vez de tener 2 rotoplan de 2000 litros, tiene que hacer una mega planta de tratamiento de efluentes. Entonces se demora. Lo demora primero Obras Públicas, después el IDEBI, ahora el DPA. De una manera u otra se va demorando y ya lleva 3 años. Están acotados. Y en 3 años, nosotros hace 3 años, dentro de la cooperativa éramos 27. Hoy nos llegamos a 10. No, pero es que eso también es algo importante a visibilizar, me parece. Y ver de qué forma comunicarlo. Pero bueno, digo, también tiene que surgir de ustedes la decisión de decir, bueno, esto es lo que queremos mostrar, ¿no? Digamos, hay compañeros que están muy metidos en todo esto y las puertas están abiertas para dar de rosca en la radio también. Está lo del consejo, ¿qué otras cosas les parece y cuándo? Lo que creo yo que tenemos que dejar claro es que el día que pasa, el día que perdemos productores, pequeños productores de granja, así incluimos todos, porcinos, aves y lanares. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, a mí me parecía que una de las más importantes era la parte comunicacional. Es decir, bueno, armar estrategias comunicacionales de tal manera de poder que sea un mensaje claro, concreto y que estemos de acuerdo, aparte, que llegue al consumidor. O sea, que no somos los únicos afectados los productores, que hay responsables. Estos grupos organizados en realidad le están ahorrando dinero al Estado cuando generan todas estas actividades, las cuales ellos se las apropian como responsabilidad de ellos. ¿Cuáles creo yo que deberían ser las modificaciones en este proceso? Lo que vos decías, que el Estado lo valore como un proceso deseable y que le dé continuidad. Y todo ese trabajo que se ha hecho en intercooperativas es muy valioso y creo que se puede hacer valer también frente a las instituciones, ¿no? Es decir, bueno, paremos acá con esto de que venimos a golpear la puerta para que nos des 2 mangos y después al año que viene venimos otra vez. No. El Estado es responsable de que eso funcione para los productores, para los consumidores y visto íntegramente para el desarrollo de la región, digamos. Entonces, ya no es una cuestión de, nos venía a golpear la puerta. No. Si vos no, como institución,
no te haces cargo de esta problemática, no acompañás un proceso de consolidación de las economías regionales bajo lógicas de la economía social o las que quieran discutir un problema, si no te haces responsable de eso, estás atentando contra el desarrollo de las regiones. Y de ahí, bueno, por ejemplo, el surgimiento de la propuesta del matadero social, que justamente es una propuesta que surge de los productores, de la iniciativa de los productores, que no solo es una obra económica, como los productores dicen, es un matadero social, no solo una sala de faena.